El espejo antiguo en el desván comenzó a vibrar sin razón aparente. Alina lo miró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El espejo había estado en su familia por generaciones, siempre envuelto en una manta vieja, como si quisieran ocultar un secreto oscuro. Alina había heredado la casa de su abuela recientemente y se había decidido a explorar cada rincón del lugar. El desván estaba lleno de reliquias polvorientas, pero el espejo era diferente, parecía estar llamándola. Lentamente, se acercó y quitó la manta que lo cubría. En el reflejo, el rostro de Alina era el mismo, pero sus ojos parecían más oscuros, más profundos. Intentó ignorar el sentimiento de inquietud y volvió a bajar las escaleras, pero esa noche no pudo dormir. Soñó con una mujer de cabellos oscuros y ojos llenos de ira que la observaba desde el espejo, susurrando su nombre. A la mañana siguiente, decidió investigar la historia del espejo. Descubrió que había pertenecido a una mujer llamada Mary, quien había vivido en la casa hace más de un siglo. Los rumores decían que Mary había sido acusada de brujería y ejecutada. Desde entonces, se decía que su espíritu había quedado atrapado en el espejo. Alina, escéptica pero intrigada, decidió probar la leyenda que había encontrado en un libro viejo. Se encerró en el baño, apagó las luces y, mirando fijamente al espejo, susurró Bloody Mary 3 veces. Al principio, nada sucedió, pero cuando se dio la vuelta para salir del baño, el reflejo de la mujer de sus sueños apareció detrás de ella. Ella gritó y salió corriendo del baño, tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar. El corazón le latía con fuerza mientras se refugiaba en su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Pero los susurros no cesaron. Los murmuros de Bloody Mary llenaban la casa, resonando en las paredes y en su mente. Esa noche, Alina soñó de nuevo con Mary. La mujer estaba más cerca esta vez, su rostro pálido y ensangrentado se extendía hacia ella. Alina despertó con un grito, su cuerpo temblando de miedo. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? El espejo tenía un poder oscuro y antiguo que no comprendía del todo. Decidió buscar respuestas en los antiguos archivos de la ciudad. Pasó horas buscando en documentos polvorientos y libros olvidados, hasta que encontró una mención sobre la ejecución de Mary. Los detalles eran escasos, pero estaba claro que Mary había sido una víctima de la histeria y la superstición de su tiempo. Sin embargo, sus enemigos habían dejado algo muy en claro: antes de morir, Mary había maldecido a aquellos que la habían condenado. Alina regresó a casa con una sensación de impotencia. Sabía que el espejo era el epicentro de todo, pero destruirlo podría liberar algo aún más terrible. Debía encontrar una solución, pero el tiempo se estaba agotando. Los susurros se volvieron más fuertes y la imagen de Mary más nítida en cada reflejo. La imagen en el espejo se hizo más clara con cada segundo que pasaba. Alina vio a la mujer, Mary, con un vestido ensangrentado y una expresión de odio infinito. Antes de que pudiera reaccionar, sintió unas manos frías en sus hombros y el reflejo desapareció, dejándola sola en la oscuridad. Desde ese día, la vida de Alina se convirtió en un infierno. Cada vez que miraba un reflejo, ya fuera en un espejo, en el vidrio de una ventana o incluso en el agua, veía a Mary observándola. Los susurros comenzaron a atormentarla, llenando su mente con pensamientos oscuros y violentos. Desesperada, Alina decidió buscar ayuda. Acudió a un historiador local que le contó más sobre Mary. Según los registros, Mary había sido una mujer inocente, acusada falsamente por sus vecinos celosos. Su ejecución había sido brutal y su alma había jurado venganza desde el más allá. El historiador le advirtió que el único modo de detener a Mary era destruir el espejo, pero hacerlo podría liberar su espíritu de manera definitiva. Alina, aterrorizada pero determinada, decidió intentarlo. Esa noche, con un martillo en la mano, subió al desván y se enfrentó al espejo. Pero justo cuando iba a golpear, vio algo que la detuvo: en el reflejo no estaba sola. Mary estaba allí, pero también vio a sus propios amigos y familiares, todos atrapados en el cristal. La visión de los rostros familiares en el espejo la llenó de desesperación. No podía liberarlo sin liberar a Mary también, y el peligro de desatar su furia era demasiado grande. Sin embargo, no podía dejar a sus seres queridos atrapados en ese reflejo maldito. Debía encontrar una manera de liberar a los suyos sin provocar una catástrofe aún mayor. Cada noche, los sueños de Alina se volvieron más oscuros.
Mary estaba siempre presente, su figura espectral acechando en las sombras, su voz susurrante llenando su mente con amenazas y promesas de venganza. Alina se sintió cada vez más aislada, incapaz de confiar en nadie más con la carga que llevaba. Finalmente, decidió enfrentar a Mary directamente. Entró al desván una vez más, esta vez con un plan. Colocó espejos alrededor de la habitación, creando un círculo de reflejos que rodeaban al espejo antiguo. Encendió velas y se sentó en el centro, respirando profundamente para calmar sus nervios. Comenzó a recitar una antigua oración que había encontrado en los archivos, esperando que pudiera contener a Mary. Los espejos alrededor de la habitación reflejaban su imagen, multiplicándola hasta que parecía que docenas de aliñas estaban presentes. Mary apareció en el espejo principal, su rostro distorsionado por la ira. «Libérame», exigió Mary, su voz resonando como un trueno en el pequeño desván. Alina continuó recitando la oración, sus palabras entrelazándose con los susurros de Mary. Los espejos comenzaron a vibrar, y las llamas de las velas parpadearon. La tensión en el aire era palpable mientras Alina continuaba recitando la oración. Mary se retorcía dentro del espejo, su figura distorsionada por el resplandor creciente de los fragmentos. «Detente», gritó Mary, su voz reverberando por toda la habitación. Alina, con el corazón latiendo con fuerza, siguió adelante, ignorando el miedo que amenazaba con consumirla. De repente, los espejos alrededor de la habitación comenzaron a agrietarse, reflejando la desesperación de Mary. Alina sintió una ráfaga de aire frío, como si el mismo espíritu de Mary intentara escapar de su confinamiento. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como la energía oscura de Mary se debilitaba, pero también percibía una creciente resistencia. «¿Qué he hecho?», pensó Alina, cayendo de rodillas mientras el martillo resbalaba de sus manos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras observaba los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo del desván. Sabía que había liberado a Mary, pero también sentía que había liberado a sus seres queridos atrapados en el espejo. Sin embargo, el miedo persistía, no podía estar segura de las consecuencias de su acto. Esa noche, Mary apareció en sus sueños, más fuerte que nunca. «Libérame», susurró, su voz resonando como un eco interminable. Alina se despertó con un grito, su mente decidida. No podía permitir que Mary siguiera atormentando a los vivos, pero tampoco podía condenar a sus seres queridos a una eternidad en el espejo. Con el corazón pesado, Alina reunió todos los fragmentos del espejo y los colocó en un círculo en el desván. Encendió velas alrededor y comenzó a recitar una oración que había encontrado en los archivos antiguos, esperando que pudiera contener el espíritu de Mary. Los fragmentos comenzaron a vibrar y a emitir un resplandor tenue. Mary apareció en el centro del círculo, su figura etérea se volvía más nítida con cada segundo que pasaba. «Esta vez no me detendrás», dijo Mary, su voz resonando con un eco sobrenatural. Alina continuó recitando la oración, enfocándose en sus palabras y en la luz de las velas. Sintió una ola de energía oscura tratando de penetrar su mente, pero se mantuvo firme. El resplandor de los fragmentos se intensificó, y Mary comenzó a gritar. Su figura se desvaneció lentamente, absorbida por la luz que emanaba del círculo de velas. Con un último grito de desesperación, Mary desapareció, y los fragmentos del espejo dejaron de brillar. Alina cayó de rodillas, exhausta pero aliviada. Había terminado. La maldición de Mary había sido finalmente rota, y su espíritu había sido liberado. Alina se permitió un momento para llorar de alivio antes de limpiar los restos del espejo y guardar los talismanes que habían protegido su hogar. A medida que pasaron los meses, las apariciones de Mary se hicieron menos frecuentes. Sin embargo, en noches especialmente oscuras, Alina podía sentir su presencia en las sombras, vigilando y esperando. Alina nunca bajó la guardia, siempre manteniéndose alerta y preparada. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en la biblioteca, encontró una carta dirigida a su abuela. En la carta, una mujer mencionaba el espejo maldito y advertía sobre su poder. Al final de la carta, una nota escrita a mano decía: «El verdadero poder no está en los espejos, sino en el miedo que inspiran. Controla tu miedo, y controlarás el espejo». Alina tomó estas palabras como un mantra, recordándoselas a sí misma cada vez que sentía la presencia de Mary. Poco a poco, su confianza creció y el miedo disminuyó.
Sin embargo, nunca olvidó la noche en que rompió el espejo y liberó a los espíritus atrapados. Con el tiempo, las heridas emocionales comenzaron a sanar. Alina regresó a su vida normal, pero siempre mantuvo una chispa de alerta. Nunca volvió a usar espejos antiguos, y cada vez que escuchaba un susurro en la noche, recordaba la batalla que había librado. Aunque Mary había sido derrotada, su presencia seguía siendo una advertencia para Alina y todos aquellos que escuchaban su historia. La leyenda de Bloody Mary continuó, su ira y venganza ahora parte del folclore local, advirtiendo a todos sobre el poder y el peligro de los espejos antiguos y los espíritus atrapados en ellos. Pero para Alina, había sido más que una leyenda, había sido una prueba de su valentía y determinación, y una batalla que había ganado contra la oscuridad. La historia de Bloody Mary se convirtió en un recordatorio constante de los peligros que acechan en los reflejos y el poder del miedo. Y aunque la paz había regresado a su vida, Alina siempre se mantuvo vigilante, sabiendo que la oscuridad nunca estaba lejos de los reflejos y los susurros en la noche.